a su vecino, qué bueno es Dios. Dígale, dígale, no le tenga vergüenza. Qué bueno es Dios. Amén, amén, hermanos. Así es que sean todos bienvenidos en esta tarde. A los que están conectados vía Facebook también un cordial saludo de parte de sus hermanos, amigos y servidores aquí en Inglewood, California. Somos Iglesia Presencia. Y así como estamos, hermanos, mientras creo que los niños van a pasar por allá, nosotros en el mismo espíritu, no lo perdamos. Más adelante vamos a estar hablando otras cositas también, pero no perdamos el espíritu que nos conecta en este momento. Y por favor abra su Biblia usted en el libro de Ezequiel capítulo número 37, y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, está por ahí entre Isaías, por ahí Jeremías, por Salmos, Daniel. Si usted llegó a Génesis, ya casi llegó. Ezequiel 37, versículo número 1. Y hoy, mientras usted lo busca, déjeme ir introduciéndome poco a poco, pero mientras usted lo busca, Dios ponía en mi corazón en estos días, bueno, en estos meses, ¿no? Viendo la situación que estamos nosotros viviendo en el mundo. O sea, parece ser que el mundo, el país, en vez de mejorarse para ciertas cosas, va empeorando. Y obviamente eso significa que la moral y los principios valuables que Dios nos entregó, los hemos perdido y se los hemos entregado al mundo. Y nos encontramos nosotros así como en una encrucijada en la vida, donde ya no sabemos si somos cristianos o no somos cristianos. Donde no sabemos si venimos a la iglesia a dormir, a platicar, a chismear, o a qué venimos a la iglesia. No sabemos nosotros. Ahora, no hablando del mundo, el mundo está todavía un poquito o tantito peor, dirían por ahí, porque parece ser que el mundo, en vez de llamarle bueno a lo bueno, le llama malo a lo bueno. Y lo sagrado, lo santo se volvió común ya para la gente. En medio de todo eso, hermanos, está la iglesia. En medio de todo esto están los hombres y las mujeres que todavía tienen fe y quieren ver una transformación en la sociedad el día de hoy. Y aquí se encuentra, hermanos, el profeta Ezequiel. Por eso Dios ponía en mi mente y decir: es momento de que ustedes se levanten y empiecen a profetizar. Empiecen ustedes a llamar las cosas que no son como si fueran. Y uno de los anhelos que por lo mínimo mi esposa y yo tenemos, nosotros conocemos la historia de Azusa 1906, el gran avivamiento que sucedió en Los Ángeles, California. De hecho, un día de estos vamos a hacer un viaje. Ahorita que nos desocupemos un poquito, vamos a ir a un viaje y vamos a explorar allí en el centro de Los Ángeles, donde queda el lugar donde se derramó el Espíritu Santo hace más de 100 años. Pero en nuestro corazón Dios nos ha puesto que una vez más Dios lo hará en este lugar. Dios una vez más traerá un avivamiento sobre cada uno de nosotros. Ahora, cuando yo hablo de avivamiento, no hablo de bailar, de danzar, de hablar en lengua. No estoy hablando de eso. Avivamiento es cuando Dios trae salvación sobre una nación. Eso es el avivamiento sobre un pueblo, cuando la gente empieza a arrepentirse, cuando la gente empieza a decir: ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es malo y necesito cambiar. Y eso es lo que nosotros deseamos ver, hermanos, en esta generación. Por eso Dios ponía en mi mente, en mi corazón, hablar de profetiza, hijo de hombre. Porque algo quiero dejarle en claro, hermano, bíblicamente, profetas ya no existen. Hablándolo bíblicamente, profetas ya no existen. La misma Biblia dice que el último y gran profeta fue ¿quién? Ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Quién fue el último gran profeta? No, ¿qué pasó, hermano? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último y gran profeta. Incluso Jesús mismo habla del gran profeta. Ese fue el último. De ahí quedaron los dones proféticos, que es diferente. Los dones, los regalos que Dios nos da a nosotros, el don de la profecía. Eso es lo que quedó el día de hoy. Ahora, pero aquí está la iglesia, y la iglesia
va a jugar o está jugando un rol tan importante como el mismo profeta Ezequiel, porque la iglesia es el profeta. Yo creí que sí me entusiasmara, hermano. La iglesia en general, la iglesia de Jesucristo es el profeta, y entre medio de la iglesia hay hombres y mujeres que tienen dones proféticos, que van a empezar a profetizar sobre esta nación, sobre este mundo, que va a haber un cambio para las naciones. Ahora, nosotros miramos el mundo, ¿cómo está, hermanos? Cada día es algo diferente y algo malo que está sucediendo. Ahora, nosotros no podemos culpar a nadie, no podemos culpar a Dios, no podemos culpar al vecino, no podemos culpar al gobierno, culpémoslo nosotros, porque nos hemos apartado del verdadero llamado. Ahora, pero quiero que nosotros leamos Ezequiel capítulo 37, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Y nosotros ya lo leímos el viernes, empezamos esta serie. Y nos vamos a hacer un poquito un repaso para los que no vinieron y para los que vinieron, que tengamos una idea más o menos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Voy a aclarar una vez más, el viernes hablábamos de llevar en el espíritu. La gente mística el día de hoy, la gente neopentecostal el día de hoy usa mucho esa palabra. Y Dios me llevó en el espíritu y me mostró. Es lo que se oye en las iglesias, especial hay unas hermanas bien pentecostales, ¿verdad? Dios me llevó en el espíritu. Pero el espíritu no le dijo que era malo. Lo que le voy a decir ahorita no se lo digo. Me llevó en el espíritu. Y llevar en el espíritu es cuando Dios te da una visión de algo, no es que vas a algún lugar. Dios te muestra algo en tu vida. Primeramente para que cambiemos nosotros. No para que cambie el compadre, ni el venado, ni el gato, ni el perro. Nadie, nosotros. Porque Dios llevó en el espíritu a Ezequiel y le mostró los huesos secos. Versículo número 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo número 4. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Ahora vamos a ir rápido porque esto ya lo estudiamos el sábado. Vamos a irlo rapidito nomás para que tengamos un poquito una idea de lo que hablamos el sábado. Pero varios principios aquí bien importantes para ponerle base a esta historia. Porque habíamos hablado el viernes que toda historia bíblica necesita tener una base. Y al tener una base o principios, nosotros podemos entender lo que habla ese texto bíblico. Amén. Ya nosotros hablamos varios problemas que la iglesia enfrentó, la iglesia primitiva enfrentó, y ahora nos seguimos enfrentando nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza de una doctrina correcta, ¿verdad? Y hemos nosotros adoptado ciertas doctrinas que realmente no tienen nada que ver con la Biblia. Por eso es bien importante ponerle base a esta historia, para que nosotros sepamos dónde vamos y para dónde venimos y de qué estamos hechos nosotros. Bueno, primer principio es, lo que estudiaremos en esta historia es, primero, el escenario del lugar, de dónde se lleva a cabo esta profecía, bien importante. Todo en la Biblia tiene que ver con el lugar donde se dio la profecía. Porque es así como nosotros entendemos la historia, cómo funciona el asunto. Número 2, el profeta Ezequiel. Vamos a estudiar el profeta Ezequiel. Miramos el carácter del profeta. Y habíamos hablado el viernes nosotros que a muchos de nosotros nos hace falta carácter cristiano. Porque los profetas de hoy hablan una cosa y no la sostienen mañana, porque según el ambiente, así cambian su mensaje.
Nosotros como evangélicos somos así, a veces decimos sí, a veces decimos no, porque no estamos sujetos al Espíritu Santo, sino que estamos sujetos al ambiente donde nos movemos. Pastor, yo no dije eso, dicen, usted lo dijo, se me olvidó. El carácter es muy importante en la vida del cristiano el día de hoy. Nos hace falta carácter, ahorita vamos a entrar más en eso. Siguiente, la época de la profecía. ¿Cuándo fue dada la profecía? ¿Y por qué fue dada la profecía? Y por último, el ambiente político y religioso. ¿Y por qué meto político y por qué meto religioso? Porque la Biblia se lee bajo esos principios bíblicos, religioso y político. La política fue tan importante en la Biblia que incluso mismo la Biblia se estudia bajo la política. Ahora, no quiere decir que nosotros como evangélicos vamos a estar metidos en la política, porque nosotros sabemos que se mueve en la política. Usted sabe que se mueve en la política, pero vamos a estudiarlo bajo ese principio. Ahora, primero entonces vamos a ver el escenario del lugar. Y habíamos hablado entonces que el lugar donde se lleva a cabo la profecía es un valle de huesos secos. Ahora, muchos de nosotros podemos decir, ¿y dónde está ese valle? Podemos decir nosotros. En sí, en realidad, el valle literal dijimos que no existe o no existió. Porque más que todo, literal, fue una visión que Dios le mostró a Ezequiel para que se lo transmitiera al pueblo. Por eso el versículo número 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En la visión que Ezequiel tiene es un valle. Y en el valle hay un montón de huesos secos que representan algo bien importante en la vida de Israel en la época. So ya dijimos, ponémosle base, el valle no existe en sí. Es algo una visión que Dios le da a Ezequiel. Ahora, siguiente, el profeta Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? ¿De dónde viene este hombre? Bueno, aquí dice que Ezequiel era descendiente de Aarón. Su familia vino a formar de la clase vigésima de sacerdotes, o sea, de la clase original, la clase donde dependían todos los sacerdotes. Ningún hombre podía ejercer el sacerdocio si no venía de la clase de Aarón. Si no venía de su descendencia, no podía ejercer el sacerdocio. Entonces, Ezequiel viene de ahí. Ahora dice, Primera de Crónicas 24:16, hijo de Buzi, sacerdote y uno de los 4 grandes profetas, fue llevado al exilio con el rey Joaquín en el año 597 antes de Cristo. 11 años antes de la destrucción de Jerusalén, y se dedicó a la labor entre los cautivos durante esos años. Ezequiel no profetizó en Israel. Por eso es bien importante, yo le mencioné, hay que ver el origen de la profecía. ¿Dónde? Porque es bien importante para que nosotros entendamos. Espero no lo esté confundiendo. Espero que me esté entendiendo. Y iba a decir, pero pastor, ¿para qué está hablando de esas cosas si yo no tengo nada que ver en eso? Claro que sí, hermano. Nosotros tenemos que ver mucho en esto porque somos los profetas que Dios va a levantar. Y para que nosotros seamos efectivos en el trabajo que Dios nos va a dar, tenemos que tener base. Usted sabe, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la iglesia el día de hoy es que en la iglesia no hay bases doctrinales. Y nos movemos más en las emociones porque eso me gusta. Y cuando nosotros no crecemos bajo principios, bajo bases bíblicas, somos muy fáciles a que somos llevados a otras enseñanzas. Si se da cuenta que a nosotros nos gusta la emoción, ¿verdad? Somos marcados para eso, pero viene un momento donde otra enseñanza nos habla y dice, ay, nos vamos para allá. Porque la misma Biblia dice, en los últimos días muchos tendrán comezón de oír otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer la palabra de Dios. Yo creí que iba a decir amén. Y cuando nosotros no leemos la Biblia, nosotros decimos, wow. Por ejemplo, yo una vez platicaba con un cristiano ya de muchos años, hermano. Estamos hablando de un cristiano de unos 30 años. Y yo estábamos teniendo una conversación y le dije, ¿sabes qué? Mira, Abraham tuvo más hijos y se volvió a casar. ¿Cómo es eso, Fermín? Me dijo. ¿De dónde sacas eso? Y yo me di cuenta y le dije, ¿te das cuenta? No lees la Biblia. Porque Abraham tuvo más hijos. Saraí se murió. Y al morir, él siguió y se casó con otra mujer y tuvo más hijos. Yo no sabía eso porque no leemos la palabra.
no leemos la Biblia. Yo por eso le dije, ¿cuál fue la primera mujer que Dios le puso nombre? ¿Se acuerda que dijimos? Y muchos dijeron Eva. ¿Sí se acuerda? Y no fue Eva. Bueno, pero sigamos entonces, porque ya los dejé medio ahí en suspenso. Ahora, siguiente principio, el carácter del profeta. Y esto me encanta a mí, el carácter del profeta. ¿Por qué el carácter del profeta? Porque el profeta era uno de los hombres que se mantenían en su posición. El profeta se mantenía en el mensaje que decía. El profeta era fiel a lo que Dios le decía. Por ejemplo, nosotros miramos al profeta Jeremías, que lo vamos a estudiar en esta serie, pero Jeremías lo metieron en una cisterna, en un hoyo, en un pozo. Y Jeremías no cambió el mensaje estando sufriendo ahí abajo. Jeremías pasó hambre, fue encarcelado. Y Jeremías nunca cambió el mensaje. Usted me imagino que de repente ha de haber escuchado la vieja anécdota que dice que una vez llegó un pastor y abrió una iglesia. Y empezaron los hermanos, gloria a Dios, aleluya, a cantar, gloria a Dios, manda el fuego, Señor, poderoso. Y hablando en lengua los hermanos, bien a todo dar. Como a los 4 meses llegó y abrieron a la par de la iglesia, abrieron una cantina. Y usted sabe, los borrachos, ¿verdad? Si los pentecostales cantan, los borrachos silban. Pero tanto era el desorden que tenía que el pastor se empezó a sentir incómodo. Se sintió incómodo y le dijo a los hermanos, ¿sabes qué, hermanos? Vamos a empezar a orar para que cierren la cantina. Y por los hermanos pentecostales, amén, pastor, aleluya, démosle con todo. Ustedes hubieran hecho lo mismo, ¿verdad? Si yo les digo, hermano, oremos. Yo sé que ustedes me han dicho que sí. Vinieron entonces el pastor y los hermanos empezaron a orar para que Dios cerrara la cantina. Y en una de esas cosas vino un rayo y quemó la cantina, hermanos, totalmente. El dueño del bar, cuando se dio cuenta que en la iglesia habían orado, los demandó. Los demandó y los llevó a la corte. Es una historia verídica, hermano, usted la puede buscar. Lo lleva a la corte y están allá en la corte, allá, y el dueño de la cantina le decía, ellos oraron para que mi lugar se quemara. Y estaba el pastor y los hermanos temblando, nosotros hicimos eso. Nosotros solo oráramos para que Dios cerrara el lugar, pero nosotros no dijimos que quemara la cantina. El juez se le queda viendo y le dice, ¿cómo es posible que un mundano crea a los cristianos que ustedes dicen que creen y no creen lo que sucedió? Cambiamos el mensaje según el ambiente donde estamos. Y el carácter del profeta tiene que ser mantenido hasta la última. Algo que me encanta de Jesús mantuvo el mensaje hasta lo último. Estando en la cruz del Calvario, Jesús mismo sostuvo el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos de nosotros cambiamos nuestro mensaje? No, yo no quise decir eso. No, yo no quise decir eso porque cambiamos según el ambiente donde estamos, porque no estamos seguros nosotros si somos o no somos. Somos una voz profética el día de hoy, hermano. No tenga miedo a cambiar el mensaje, no tenga miedo a sostenerlo. Lo mucho que puede ser es correrlo. Bueno, pues qué importa. Miramos entonces el carácter. Y la palabra, yo le traje aquí la palabra carácter. ¿Qué significa la palabra carácter? La palabra carácter significa carácter, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. El carácter lo define a usted. ¿Cómo lo definen a usted? ¿El enojón? ¿O lo definen el que habla mucho? ¿O el alegre? ¿O el contento? ¿O el tacaño? Perdón. ¿Cómo lo definen a usted? El profeta tiene que tener un carácter fuerte, el carácter que sostiene su palabra hasta lo último. Ezequiel fue un hombre que me llama mucho la atención porque habíamos hablado que Ezequiel muchas de las veces fue a la ciudad y Dios le dijo que comiera estiércol. ¿Usted ha leído esa parte? Pastor, ¿qué hablando? No ha leído la Biblia. Así dice, Dios lo mandó a la ciudad y le dijo, come.
Y Ezequiel ahí, pues ni modo, pues hay que comer. ¿Qué pensará usted si Dios le dijera a usted eso el día de hoy? ¿Quién lo hiciera? Ah, no, vamos a echarlos un McDonald's mejor, es más fácil. Cambiamos el mensaje porque no tenemos carácter. Ezequiel es un hombre que tiene no solamente un carácter terrible, siempre severo, enojado y a menudo revolucionario. Porque al ver la condición del mundo, obviamente tiene que sentir algo, hermano. ¿Usted no le da pesar ver el mundo como está el día de hoy o le da lo mismo? ¿Usted no quisiera ver un cambio en el mundo el día de hoy? Los matrimonios destrozándose, los niños muriéndose, los hombres matándose solos, tomando cerveza, endrogándose. Eso es matarse solo. Y usted no siente nada. Ezequiel es un hombre que mira la condición del pueblo y él es un hombre que le llama mucho la atención porque se siente él enojado de ver la condición de la persona. Ahora, pero vamos a seguir porque el tiempo se me avanza y no es el otro que tengo. Ahora, la época de la profecía. ¿Dónde fue la época de la profecía? La profecía, ellos vivían aquí en Jerusalén. Ellos en ese año fueron llevados a Babilonia. La idolatría hizo que Dios los llevara de Israel y los llevó por 70 años a Babilonia a ser esclavos, a ser trabajadores de alguien más. Ahora, la profecía de la época. Se trata de la destrucción de la ciudad terrenal de Jerusalén por los babilónicos en el año 586 antes de Jesús. Ellos son transportados a Babilonia a causa de su pecado. Dios les permitió que les destruyeran el templo. El templo de Salomón, un templo maravilloso. Dios, por su condición, permitió que lo destruyeran. Entonces, la profecía no fue en Israel, la profecía fue en Babilonia. Siguiente, el carácter político y religioso. Y el carácter político y religioso, y usted lo puede leer en este salmo que yo le puse ahí. Dice, dice un proverbio, no me acuerdo el proverbio en este momento, pero dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, y cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y nosotros podemos ver aquí, cuando hay un pueblo que es gobernado por tiranos, es un pueblo que empieza a molestarse y empieza a buscar otras opciones. Pero cuando un justo, cuando un presidente bueno gobierna, el pueblo se alegra y le da gracias a Dios. Ahora, pero fíjese bien, el carácter religioso y político es bien interesante. Porque el carácter político de la época, los reyes habían quitado el altar a Dios de Jerusalén. Los mismos reyes permitieron que vinieran otras creencias y vinieron y esos hicieron que los israelitas fueran idólatras. Los mismos reyes trajeron a otros dioses a Israel para caer bien con otros. Por eso le digo, por ejemplo, estaba el rey de Israel. Y el rey de Israel tenía una alianza con el rey de Egipto, un rey pagano, porque le convenía. Imagínense nosotros el día de hoy haciendo tratos con gente que nosotros sabemos que no tienen buena reputación, pero a mí me conviene el negocio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? O sea, si yo soy hombre o mujer que me gusta juntarme y hacer negocios chuecos, perdón la expresión, solo porque me conviene, estamos siendo nosotros cómplices de esa crueldad y es pecado. Por eso tenga cuidado cuando ande haciendo alianzas con personas. Hagamos una tranza, hombre, aquí no va a pasar nada. Dios nos está mirando, hermano, y tarde o temprano eso no llega a nosotros, créame. Créame, si usted anda haciendo trampa, tarde o temprano lo van a descubrir. Y allá dicen, le va a ir como en feria. No sé qué quiere decir eso, pero así dice, le va a ir como en feria. Le va a traer problemas. Ahora, bien importante, porque al ver el carácter político, miramos nosotros porque aquí se refleja el carácter religioso. Y en el Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. La gente que llora por el pasado. Y yo hablaba el viernes, ¿verdad? Y dice, ay, pastores, que hubiera visto las cosas que yo hacía antes.
Lloraba y los demonios salían corriendo, pero ahora tiene 100 adentro de él. No, pastor, es que mire, yo hacía, pues sí, pero hacía, ¿y hoy qué hace? ¿Sigue como Elías encuevado o qué? Yo lo veo muy serio, hermano. Sigamos aquí. Ahora, dice entonces, ellos lloraban y se acordaban de Sión. Pero miren lo que sigue diciendo, y esto me encanta a mí, dice, y aún llorábamos, dice, acordándonos de Sión, sobre los sauces, o sea, los árboles, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos cánticos. Wow, la gente, aquellos querían escuchar algo positivo, algo bueno que salía de la gente que venía de Israel y ellos no podían hacerlo porque habían perdido el sentido de la vida. El profeta tiene que andar activado todo el tiempo en su vida, hermano. ¿Quiere predicar el viernes? No, pastor, no estoy preparado. Pero ¿y quién está preparado? ¿Puede abrir el servicio? No, déjeme pensarlo, pastor. Y así somos nosotros. El profeta tiene que estar todo el tiempo. Ellos lloraban porque se acordaban de las maravillas, pero hoy ya no eran nada porque perdieron el sentido. Perdieron el propósito de su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el propósito y ya no sabemos para dónde vamos ni para dónde venimos? Perdimos el sentido y ahora hago nomás, lo hago por nomás, porque hay que hacerlo, pero perdimos el sentido. Usted se recordará, bueno, los que son cristianos ya de varios años, usted se recordará cuando apenas se convirtió, quería hacer un montón de cosas, vamos aquí, vamos allá, vamos, no, así. Pero hoy, y no solamente aquí en la iglesia, en todos lados, hermano, ahora tiene que andarlo rogando uno, casi les paga, te voy a pagar, hermano, para que vayas. Y los famosos evangelistas, ahora usted tiene que darles y llegarles a la cuota porque si no, no vienen. O sea, perdimos el sentido. ¿Por qué fuimos llamados? Ahora, pero démosle porque el tiempo se me va. Ya que vimos estos principios, entonces básico, darle forma a la idea. Miremos varias cosas aquí. Primero, la profecía no fue dada para, fíjese bien, la profecía no fue dada para el tiempo presente, o sea, right now. ¿Ok? Hoy, esa profecía no es para hoy. Hubieron muchas profecías que se cumplieron en el Antiguo Testamento, muchas que se cumplieron en el Nuevo Testamento y muchas que se van a cumplir. Esta no es una de ellas, no es para ahora. La profecía no fue dada para hoy, ni para los judíos esparcidos sobre la faz de la tierra en la actualidad. Tampoco era para ellos. La profecía fue dada para aquel grupo de personas que habían ido a Babilonia. Para ellos es esta profecía. ¿Por qué? Porque realmente al ver los textos que acabamos de leer, era una gente que ya estaban secos total espiritualmente, así como nos encontramos muchos de nosotros el día de hoy, que ya no nos da ganas ni de orar. No nos da ganas de leer la Biblia. No nos da ganas de ir a la iglesia porque ya estamos secos, estamos vacíos. A veces, hermanos, es necesario decir, soy un hueso seco yo caminando. Porque ya no te da inspiración de nada. Y como siempre lo decimos, ¿no? Cuando usted andaba conquistando a su esposa, le hacía un montón de cosas, le decía, le bajaba la luna, se la llevaba y la volvía a traer. Y la mujer, ay, qué bonito. Hoy no le lleva ni siquiera una flor del vecino. Porque ya perdió, pues ya la tiene ahí. Así parecemos muchos en la iglesia. Ahora, sigamos entonces. La profecía fue dada para los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Ahora, el carácter de la profecía es bien importante. ¿Por qué? Así como el profeta tiene su carácter, un carácter que no es cambiable según el ambiente donde está. También la profecía también no es cambiable. Y es interesante, los profetas del día de hoy, yo explicaba el viernes, los profetas se paran y dicen, aquí hay una persona que se llama Eber. Hay 1000 personas, más de alguno tiene que llamarse Eber ahí.
Y a veces levantan, no estoy diciendo por él, o sea, porque se me hizo más fácil el nombre, los de ustedes no me los puedo, no se crean. No, y el profeta ahí tirándole, le pega, no le pega, y pues ahí le dio la profecía. Esos son los profetas de la actualidad. O a veces le dan una palabra y no se cumple. Y dice la Biblia entonces que si el profeta diera una palabra y esa palabra no se cumple, ¿qué pasa? Era apedreado. ¿A cuántos profetas tenemos que apedrear el día de hoy, hermano? Un montón. Porque la palabra que dan no se cumple. Y como esa palabra no se cumplió, entonces no era profecía. O hay otros individuos que profetizan según el ambiente, ¿va? Dice Dios que no te pongas arete. Pues ¿quién no trae arete? Las mujeres, mire, empiezan a profetizar unas cosas medio raras. Pero el carácter de profecía es bien importante. ¿Por qué Dios le da la visión de los huesos al profeta? Algo que a mí me gusta de Dios es que Dios es directo con nosotros. Dios no es como nosotros que le andamos buscando como la serpiente, ¿verdad? Midiéndolo por donde le dentro. Tenga cuidado cuando la mujer se le pone ahí media cariñosa. ¿Qué quieres? O con los hijos de repente vienen ahí y empiezan a mostrarse bien cariñosos. Le llaman cuando nadie. Y ahora qué raro que me está llamando, nunca me llama. Ya sabe para qué. Dios va directo al asunto. Dios le dice, mira esto y esto y esto. ¿Para qué vamos a andar con tanto cuento? Así es y ya. El carácter de la profecía. ¿Por qué? Bien importante, y esto es lo que a mí me encanta. Versículo 11 es clave para entender más esta historia. Porque el versículo 11 dijo, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. Dios no anda con rodeo, Dios les habla directamente y dice, he aquí ellos dicen, ellos mismos, y usted y yo sabemos, hermanos, y los podemos identificar con esto, porque nosotros mismos sabemos nuestra condición. ¿Yes o no yes? Cuando el pastor le dice, quiere servir, usted le da un montón de excusas. Que va a bañar al perrito, que va a bañar al iguana, al garrobo, y un montón de cosas. Pero usted y yo sabemos que la respuesta es simplemente no, porque no quiero. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, ellos mismos sabían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo le damos la espalda a Dios, nosotros sabemos lo que hemos hecho. Y una de las cualidades del enemigo es cuando nosotros hacemos algo, él viene a darte el espíritu de culpa. Y te empieza a decir, eres culpable, ¿te das cuenta? Y ya te empiezas a salir y te escondes por el espíritu de culpa. Entonces, para que nosotros entendamos más la historia, ellos mismos profetizaron sobre ellos. Hermano, hay algo bien importante y qué ingrato, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, cuando Jesús lo iban a crucificar, Pilato le dijo, ¿y qué hago con este hombre? Y entre la multitud dijeron, crucifícalo. Y entre la multitud tal vez dijeron unas palabras que tarde o temprano se lamentaron. Porque ellos dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Fue un castigo que ellos mismos se buscaron. Nos vamos a hace cuántos años, a 1940, donde más de 11 millones de judíos murieron. Porque a veces nosotros no sabemos qué hablamos. Nosotros mismos nos ponemos la cadena en el cuello y después nos preguntamos por qué. Es que usted mismo abrió la boquita y usted mismo le dio permiso al enemigo. Pues tenga cuidado lo que le dice al marido. Vete, yo no te quiero. Y lo andamos confesando todo el tiempo. Mucha gente dice, ay, no voy a llegar a los 40. No vas a llegar a los 40, sigue diciéndolo. Somos profetas.
¿Qué tal le decimos a la gente? Tú nunca vas a cambiar al hijo, tú nunca vas a cambiar, vas a ser como tu abuelo. Así va a ser el hijo. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos, porque somos profetas. Ahora, miren lo que dijeron ellos. Entonces, mira, nosotros sabemos, hicimos lo malo delante de Dios y por lo tanto es nuestra recompensa. Ahora, dos elementos bien importantes aquí en la profecía y hay que tomar en cuenta y hay que mirarlo. ¿Por qué son bien importantes los elementos? Y ahorita le voy a decir por qué. Dice la calavera. El cuerpo, mi querido hermano, y aquí tal vez hay doctores o médicos o quien sea, pero el cuerpo tiene aproximadamente 206 huesos por ahí. En todo el cuerpo, el ser humano ya cuando llegó a la etapa de ser adulto tiene 206 huesos en todo su cuerpo. Cada uno de estos cuerpos, de estos huesos, tienen una función importante en el cuerpo. Uno de los más importantes es el hueso que tenemos nosotros aquí en la parte del cráneo, porque es lo que nos protege del peligro. Ahora, cuando nosotros miramos entonces ahí que aparecen huesos en la profecía, les están diciendo algo. ¿Para qué nos sirven los huesos a nosotros? Nos sostiene todo. Las costillas no sostienen el sistema que nosotros tenemos aquí, el hígado, los pulmones, los riñones y todas las cosas. Los huesos nos sostienen cuando nosotros caminamos. Los huesos son algo bien importante en el cuerpo humano. Los huesos representan los principios que ellos habían dejado. Cuando usted piensa dejar los principios cristianos en su familia empieza a caer. Cuando usted no le pone importancia, no voy a ir a la iglesia, viejo, quedémonos. El hijo no le dice nada, el hijo se alegra. Pero el hijo está watchando, dirían por ahí. El hijo lo está mirando. Y el niño va a crecer importante y va a decir, creo que la iglesia no es tan importante. ¿Se da cuenta? Vamos a hablar del pastor. ¿Viste el pastor lo que anda diciendo? El niño lo está watchando. Y el niño va a crecer. Tal vez probablemente para uno de adultos no es nada, pero un niño lo está escuchando. Y el niño va creciendo con eso. Y llega un momento de decir, pues no es importante. Cosas mínimas. Cosas pequeñas que para nosotros no son importantes hacen un gran impacto en la vida de alguien porque vamos perdiendo. Al momento que el cuerpo empieza a perder un hueso por hueso, imagínese usted una persona que le amputan una pierna. ¿Qué pasa? Ya no es lo mismo. Una persona que pierde un dedo, ¿qué es un dedo? No es lo mismo. Cuando en nuestra vida empezamos a perder los principios que nos hacen sostener, tarde o temprano vamos a perecer. Y eso es claro, mi querido hermano. Por eso es bien importante incluir este elemento en esta profecía. Nunca se olvide de los principios cristianos. Nunca se olvide. Cuando usted venga a la iglesia, aunque sea $1 eche en la canasta, porque los hijos lo están mirando. Los hijos lo están viendo y los hermanos también lo están viendo. Si ese es líder dice no da, ¿cuánto yo? ¿Se da cuenta? Perdemos cosas mínimas que ocasionan impacto en alguien más. Segundo elemento que nosotros aquí miramos en esta profecía es, hay un valle, ¿ok? Hay un valle. Y a mí me encanta el Salmo 23:4, a mí y ahorita lo vamos a leer, pero aquí en la visión o en la profecía aparece un valle. Y el valle no es un lugar bonito ni así agradable para ir a pasear. El valle regularmente, si se puede ver, es un valle donde hay muchas serpientes, muchos escorpiones, mucho peligro. Entonces cuando viene esta visión sobre él, Dios le dice, mira, estos huesos no solamente perdieron el sentido de la vida, pero también caminan en un peligro que no se dan cuenta. Cuando nosotros andamos caminando en la vida sin principios, hermanos, tenga cuidado. Salimos de nuestra casa sin orar. Y orar parece que no es importante. Nos vamos. Es más, peleado con la mujer se va.
Y la oración dice la Biblia que oréis para que no entréis en. Se nos hace fácil dejar de orar. Y los niños lo están mirando. Hoy no oró mi mamá. Ya ni oran para la comida. Imagínense si van a orar por sus vidas. Nos movemos en un ambiente peligroso. Nos movemos en un lugar, hermano, donde no sabemos, salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a llegar a la casa. Ya no sabemos. En el freeway están tirando balazos, no va a ser uno de esos, le pega a uno de nosotros. No sabemos, un accidente, no sabemos. Por eso es bien importante orar y encomendarse en las manos de Dios cada vez que salgamos. Cada vez que se va a dormir, unja a sus hijos, ore por ellos. El niño ya se duerme con el Nintendo en la mano. Oh. ¿Se da cuenta? Andamos caminando en un valle. Salmo 23, capítulo 4, me llegó este texto. Porque dice el salmista David, tomándolo del mismo valle, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quedémonos hasta ahí. Un valle es un lugar donde nos movemos. Pero no solamente hay peligros, pero está la sombra de muerte. ¿Y qué es la sombra de muerte? No lo que nos asedia todos los días. ¿Usted sabía que Satanás todos los días se presenta delante de Dios a pedirle su alma? ¿O usted no sabía eso? Él llega con Dios y le pregunta, vamos a ver lo quiero. Ay, nosotros poniendo música ya tranqui. Pero qué bueno que sería que música cristiana, ¿no? Poniendo otras por ahí, nada tranqui. Primero Dios, gracias a Dios. Nos movemos en un valle de sombra y de muerte. Y Satanás le está diciendo, dame el alma de esta persona. Y Jesús está al lado intercediendo como un abogado. Pero nosotros estamos ahí. Nosotros estamos como aquellas mujeres en el mercado matando moscas, ¿no? Bueno, yo me creo, vengo de ahí, de un mercado donde mi mamá me llevaba a vender chiquito. No vendía nada, pero pues ahí miraba a las mujeres que les... matando moscas, no vendían por matar moscas. Muchos cristianos así estamos en la vida, matando moscas. Por eso es bien importante, porque el valle está lleno de peligros. Y no solamente está lleno de peligros, sino que es la sombra de muerte lo que nos anda buscando. Por eso dice el Salmo, entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es aquello que el pastor usaba para jalar la oveja. Vente para acá. Porque Dios necesita que nosotros le dejemos que nos pegue un jalón de vez en cuando así, porque realmente a veces necesitamos, hermano. Ahora, ¿por qué el pueblo entonces estaba en esta condición? Todo tiene un porqué, ¿verdad? Yo por eso le decía hace ratito, híjole, por eso yo le decía hace ratito, todo y cada una de las cosas que a nosotros nos vienen en nuestra vida tiene un porqué. Todo tiene un porqué en nosotros. Todo el tiempo. Ahora, ¿por qué le vino entonces la condición a este pueblo? Primero, el pueblo de Israel, entonces eran esclavos en Babilonia. Al ser esclavo, una de las cualidades que el esclavo tenía, por eso es esclavo, el esclavo perdía todos sus derechos. Bueno, imagínese usted que cae en la cárcel, pues usted cayendo en la cárcel no tiene derecho a absoluto nada. Ahí lo que le den y lo que le hagan, usted nomás tiene que quedarse con la boca callada. El esclavo perdía todos sus derechos. Y al perder todos sus derechos, ellos no podían adorar a Dios. Por eso aproveche ahorita, hermano. No venga a la iglesia a matar moscas. Venga a adorar a Dios. Ahorita que tenemos tiempo y podamos. Va a venir tiempo donde llevar una Biblia en la mano va a ser un crimen. Y ahí no va a decir, ahora quiero adorar a Dios. ¿Para qué? Ahora sí quédese en la casa y ya sí maten moscas de verdad. Al ser esclavos, el diablo, una de las cualidades que nos tiene es que a nosotros nos hace esclavos. Y cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que decir, hermano, levante su mano. Hermano, cante, abra sus labios. Nosotros, el diablo lo tiene cautivo porque le ha quitado sus derechos de hijo. Y una de las cualidades de hijo, Pablo, me encanta una frase que dice, ahora puedo venir y llamarte Abba Padre. Y Abba Padre significa, vengo aquí, papá, aquí estoy contigo, vengo a adorarte. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros levantar la mano?
Levante la mano, hermano. Levante la mano, abra, diga algo. Nos cuesta tanto. Probablemente el enemigo nos tiene cautivos, nos tiene esclavos y nos quita el derecho. Siguiente, mi querido hermano, porque ya el tiempo se me va. Siguiente, habían perdido su identidad de israelita. ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos o hacemos algo mal delante de Dios? Perdemos la identidad de hijo. Y ahora a nosotros hasta vergüenza nos da venir delante de Dios, ¿sí o no? Seamos honestos, hermano. A mí me ha pasado, seamos honestos, seamos claros. Usted le falla a Dios, usted no siente la cara de venir con Dios. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque perdió su identidad de hijo. Usted mismo sabe cuando estaba pequeño y usted le hacía algo a su mamá, usted sabía que no podía llegar a abrazar a su mamá. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho. Perdía la identidad de su mamá y su papá. Cuando nosotros perdemos y le damos la autoridad al enemigo, nos quita la identidad de hijos de Dios. Ellos habían perdido la identidad de ser israelitas, porque dice, ahí colgábamos nuestras arpas, las poníamos, ya no sentíamos ganas de cantar porque perdieron su identidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros andamos en la vida, hermanos, con otra identidad que no es la de Dios? Pero el hombre y la mujer que tiene la identidad de Dios se para enfrente y dice, Señor, aquí estoy. Y le dice, Señor, mira, yo necesito esto. Y usted tiene el valor de decir, mira, aquí estoy. Usted puede reclamar, en otras palabras, pues. Porque tiene la identidad de Dios. Pero cuando nosotros la perdemos, entonces el problema, ay, no, es que mire, fíjese que tal vez no, pastor, mire, es que no sé qué. Usted sabe. Pero el día que fallamos, hermano, no se crea que le van ahí a tirar piedra a los demás. El día que usted falle, créame, vamos a ser nosotros los primeros en llegarle a darle la mano y decirle, hermano, no te preocupes, todos fallamos, te damos la mano, vamos a seguir adelante porque la fiesta apenas inicia. Siguiente, perdieron sus costumbres. Y al perder las costumbres, ellos ya no podían ejercer la adoración. Por eso yo le mencionaba hace ratito, hermano, ¿cuánto a nosotros nos cuesta levantar las manos? ¿Cuánto a nosotros nos cuesta abrir los labios para darle gracias a Dios? Nos cuesta porque hemos perdido la costumbre y hemos hecho de lo sagrado, de lo santo, algo común, algo que ya no me impacta en mi corazón. Venimos a la iglesia nosotros nomás, simplemente otro día más, a ver qué pasa. No venimos con la expectativa, Señor, hoy háblame, confróntame, quiero adorarte, quiero buscarte. ¿Cuántos venimos así? Porque perdemos entonces nuestras costumbres. Siguiente, perdieron su derecho a adorar a Dios libremente y en su tierra. Por eso es que nosotros perdemos de adorar a Dios. Por eso es que no nos gusta levantar las manos, porque ya nosotros no sentimos lo mismo que sentíamos antes. Y hay unos ingratos que no se mueven y están así. Y no los mueven ni siquiera bien. Bueno, es otro tema, va. Perdieron incluso su lenguaje. Los cristianos, cuando se empiezan a alejar de Dios, ya cambian su lenguaje. Ya no le dicen a uno hermano, y ahora le dicen carnal. Los evangélicos tenemos un lenguaje. ¿Qué pasó, varón? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Tenemos un lenguaje. Cuando perdemos el sentido de ese lenguaje, ya no lo usamos. Y ahora decimos hasta malas palabras. Ya decimos otras frases en doble sentido y no nos interesa quién nos está viendo. Si esperemos de los que están acá, no usen malas palabras, y si usted todavía las usa, pídale perdón a Dios y dice, Señor, cambia mi lengua también, porque necesitamos que la lengua cambie. Ellos perdieron el lenguaje porque ellos hablaban hebreo. Cuando llegan ellos, se llegan a Babilonia, y muchos de ellos no empiezan a hablar hebreo, sino que empiezan a hablar el idioma de los caldeos. Incluso cuando ellos regresan, después de 70 años regresaron a Israel, se hizo una comunidad que se llama los samaritanos. Usted lo ha escuchado, los samaritanos en la Biblia. Y los samaritanos eran un grupo de personas que se habían mezclado con otras creencias y eran judíos y volvieron a Jerusalén y tenían otro lenguaje.
Y por eso Jesús y los judíos, muchos de ellos, no se llevaban con los samaritanos porque había una barrera, no solamente de cultura, sino de lenguaje. Perdieron el lenguaje. Hermano, ¿qué te hizo perder a ti lo que tenías antes? Mi hermana, ¿qué te hizo ceder lo que hacías antes? ¿Por qué se lo diste al enemigo? ¿Por qué se lo diste al mundo? O sea, ¿cómo es posible que uno, hermano, después de experimentar la gloria de Dios, de llorar delante de la presencia del Señor, hoy se goza escuchando marimbas y la cosa y tanta la quebradita por allá afuera? Y ahí me gozo. El pastor no me ve. Y le llama al hermano, no, el pastor no te ve, no te preocupes. No, sí, hermano, ¿y usted qué se está escondiendo de mí? Esconderse de Dios. Pero nos gozamos en eso, perdimos el lenguaje cristiano. Ahora, para ir híjole, ya son las 2:07, hermano, híjole. Terminamos con esto, hermano, ya, se los prometo. De todas maneras, seguimos la otra semana. Varias cosas, solo lo vamos a leer para que ya el otro sermón vamos a desarrollarla más porque el tiempo se me terminó y no supe a qué horas. Varias cosas entonces que nosotros aprendemos aquí. Primero, una nación muerta de sus principios y responsabilidades. ¿Ok? Nomás voy a decirle algo en esto. Nosotros como cuerpo, como iglesia, nosotros tenemos lo que se le conoce principios y responsabilidades. Ya no digamos la sociedad. ¿Cuáles son mis responsabilidades como sociedad? Bueno, mi responsabilidad como sociedad es pagar mis impuestos, respetar las leyes, portarme bien y todas esas cosas. ¿Ok? Esa es mi responsabilidad, es mis principios, mostrar que yo soy alguien en la sociedad. ¿Qué tenemos qué es lo que nosotros tenemos en la sociedad el día de hoy? Mucha gente exige. Se van a parar a la Casa Blanca, queremos papeles, queremos papeles, queremos papeles. Pero se olvidan de las responsabilidades porque para empezar no pagan impuestos. Roban, andan en la calle, van en el carro, solo sacan, se toman la soda y pum, tiran el vaso por allá. Andan en las paredes haciendo grafiti. Se andan orinando por todas las esquinas. Y usted conoce las comunidades hispanas aquí en Los Ángeles. Pero queremos papeles. Pero queremos que se nos escuche la voz. Pero nos olvidamos de las responsabilidades. ¿Sabe cuándo yo me uniera a una marcha de esas? Cuando se levantaron por lo mínimo unos 5,000 individuos que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a ir a la Casa Blanca. Pero en vez de exigir el pueblo unido jamás será vencido, vamos a ir. Y vamos a arrodillarnos. Y vamos a clamar al Dios del cielo. Y vamos a decirle, somos una comunidad diferente. Entonces yo me uniera. De lo contrario, ¿para qué? Se sigue lo mismo. Bueno. Segundo, a causa de eso una consecuencia. ¿Y cuál era esa consecuencia? El olor a muerte era eminente, porque muchos empezaron a morir. Siguiente, pero hay una voz profética que cambia el ambiente donde se escucha. Hermano, yo no sé si usted ha notado en estos últimos días, en estos años, el olor a muerte es inminente en la sociedad. Hermano, yo me acuerdo hace como unos 10 años hicimos un estudio acerca de la ciudad donde nosotros estábamos en Campton y habían 2 homicidios diarios en aquella época. Hoy ya subió esa cantidad, hermano. Hoy hay de 5 a 6 diarios en Campton. El olor a muerte es inminente. ¿Por qué? No es porque Dios los castiga, sino que porque nosotros mismos nos olvidamos de Dios y empezamos entonces a hacer lo que no es delante de Dios. Y por eso entonces el olor a muerte es inminente. Y cada día se va a poner más peor. Pero en medio de todo eso, hermano, está usted. Estoy yo, que representamos al profeta Ezequiel. Que nosotros tenemos una palabra profética para alguien y decirle, mira, Dios cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Dios me libró a mí de la muerte y puede librarte a ti. Dios restauró mi matrimonio, puede restaurarte el tuyo. Somos una voz profética, no se calle nunca. Y termino con esto. No cambie su mensaje porque va a caer mal. Hermanos, prefiero yo estar bien con Dios y que me critiquen los hombres, a no estar
bien con los hombres y que me critique a Dios. Es preferible que hablen de ti. Y yo ya sé, hermano, la gente va a hablar de usted siempre. Pero que Dios sepa que usted es un hombre y una mujer que no cambia el mensaje. Porque usted no va a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Usted va a hablar, hable la verdad, aunque la verdad duela a veces. Aunque no le ofrezcan dinero, aunque no le ofrezcan comida, aunque no le den nada, hable la verdad. Que eso es lo que la verdad os hará libre. Hermanos, dejémosla por ahí, nos ponemos de pie, vamos a orar.